Este video lo hemos titulado Espíritu con Espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir este título? Es cómo se relaciona el Espíritu Santo con el Espíritu del hombre. Vamos a comenzar. En un principio, Adán y Eva vinieron con un espíritu limpio. Ese espíritu limpio no estaba contaminado. No tenía ningún tipo de contaminación, estaba totalmente nutrido con la gloria de Dios, con la presencia de Dios, con la gracia de Dios, con todo lo que Dios le puede dar al hombre. Pero en un momento dado pecaron y ese pecado los separó de Dios. Cuando ocurre la separación del espíritu del hombre con el espíritu de Dios, ocurre un vacío, ocurre un sentir que no tiene ningún valor, no hay un sentido en la vida cuando el espíritu del hombre es separado de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre necesita, por obligación, necesita ser guiado por el Espíritu de Dios. Cuando el espíritu del hombre no es guiado por el Espíritu de Dios, está perdiendo capacidad espiritual o está ya a un nivel en que está prácticamente muerto, vacío totalmente. El hombre se deja guiar por los sentidos: ojo, nariz, oído, olfato y tacto, por los sentidos, para analizar lo que existe y lo que hay en el mundo exterior a él, para procesarlos con su mente. La mente se encuentra en el alma. El hombre está compuesto a imagen y semejanza de Dios, con características similares a las que Dios tiene, lo que sí que a una intensidad mucho menor, pero con características y con capacidades iguales a las de Dios, pero con una intensidad mucho menor. Cuando el hombre se separa de Dios, que es a consecuencia de no buscar a Dios o a consecuencia del pecado, ambas en conjunto trabajando, el hombre va perdiendo su nivel espiritual. Y cuando va perdiendo su nivel espiritual, va perdiendo su capacidad espiritual, la que Dios ha puesto en él. ¿Cómo funciona ese proceso de Dios de capacitar al hombre? Ese proceso de Dios capacitar al hombre ocurre con un diálogo y con una interacción directa del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, con el Espíritu del hombre. El Espíritu del hombre tiene la capacidad de comunicarse, tiene la capacidad de recibir información y tiene la capacidad de procesar información en ambas direcciones. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través del mismo espíritu que también está interrelacionado con el alma. ¿Cómo está interrelacionado con el alma? Con la mente, en donde procesamos los pensamientos, en donde decidimos qué hacer, en donde decidimos cuándo hacer las cosas y cómo hacer las cosas, en donde decidimos lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer. Por eso la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, como la mente está en el alma, la mente está conectada en su análisis de pensamiento, está conectada a los sentidos o está conectada al espíritu de él mismo. Pero cuando el espíritu del hombre está vacío, lo único
que rige el alma, lo único que rige la mente es los sentidos, lo que se perciben a través de los sentidos. Mayormente la gente sobre la faz de la tierra toma decisiones por lo que ven y por lo que oyen, y muy poco por lo que su espíritu les puede guiar. ¿Por qué? Porque si el espíritu no está conectado con el Espíritu Santo, no puede recibir dirección del Espíritu Santo. Y eso ocurre en diferentes niveles, porque según el nivel de capacidad espiritual de cada persona, que es lo mismo que decir, según el nivel de capacidad del espíritu de la persona con quien se está ejecutando una acción, si ese nivel está bajo, el nivel de la conducta de esa persona es pobre en lo espiritual. Pero mientras más va llenándose, mientras más va capacitándose, más recursos tiene para actuar de forma espiritual. La mayor parte de la gente actúan guiados por la vista y por los oídos. Esto ocurre aún dentro del mismo pueblo de Dios, que prácticamente la mayoría de las decisiones que toma, las toma por lo que oyen y por lo que ven. Es triste decirlo, pero es la realidad. El impulso de decisión de la inmensa mayoría de la gente que en alguna forma ha tenido una experiencia con Dios, una experiencia genuina con Dios, la mayor parte de las decisiones que toma, las toma basada en lo que ven y en lo que oyen. Fíjense que en un momento dado Adán y Eva estaban conectados con Dios delante de la presencia de Dios, y el fluir del espíritu del hombre con el espíritu de Dios era de continuo. En ocasiones había diálogo de persona a persona de parte de Dios. Dios es Dios, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Nuestro Dios es trino, como nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, como le habíamos comentado al principio de esta disertación. El hombre está compuesto por tres partes: alma, espíritu y cuerpo, con unas características bien similares a las de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo separación de Dios y del espíritu del hombre, que es quien se puede conectar con Dios. El alma no es quien se conecta exactamente con Dios en comunicación, es el espíritu del hombre quien recibe de Dios, quien va nutriéndose de parte de Dios, quien va capacitándose para entonces el espíritu del hombre nutrir al alma y en este caso a la mente para la toma de decisiones correctas. Ahí están los sentidos, enviando información a la mente. Ahí en un momento dado está el espíritu del hombre enviando información a la mente, y hay una lucha entre ambos, entre los sentidos y entre el espíritu del hombre. ¿Quién domina? Si los sentidos del hombre dominan, el hombre no va exactamente por buen camino. Ahí es donde vienen y entran muchas de las tentaciones que el hombre recibe, y si las procesa, contamina al espíritu, porque hay una interconexión. Como mismo Dios tiene una interconexión en sus tres partes, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, así nosotros también tenemos una interconexión entre el alma, el espíritu y el cuerpo, que en este caso son los sentidos. Cuando Jesús vino a la tierra, vino con un espíritu limpio también, al igual que Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron y cayeron de la gracia de Dios. Por eso entró el pecado en el hombre
y entró la perdición, porque el pecado conduce a la perdición del alma. Por eso es que Jesús es llamado el segundo Adán. Vino con un espíritu limpio y él se comportó en todo momento sin cometer pecado, entregándose a sí mismo en la cruz del Calvario como perfecto sacrificio para recuperar lo que Adán y Eva perdieron. Por eso es que Jesucristo nos puede dar salvación, porque Él venció al enemigo. Esto es una guerra que existe constantemente en los días actuales y ha existido desde el principio de la creación, cuando Dios puso al hombre sobre la faz de la tierra. Dios sabía que el hombre iba a caer, porque todo ha sido plan de Dios, pero plan de Dios para demostrar la culpabilidad del enemigo, quien la demuestra Jesucristo de Nazaret, cuando vive una vida santa y pura, entregando su vida, ofreciéndose como perfecto sacrificio sin cometer pecado, recuperando lo que Adán y Eva perdieron, venciendo al enemigo de las almas y derrotándolo en la cruz del Calvario. Mire lo que nos enseña el libro de Juan en el capítulo 3. Jesús mismo trae una enseñanza con actos que él realizó. Enseñó que para que el hombre tenga vida tiene que nacer de nuevo. ¿Y a qué es lo que se refiere Jesucristo con que el hombre tiene que nacer de nuevo? Adán y Eva pecaron. Hubo separación entre Dios y los hombres. Cuando hay pecado, hay separación, y a consecuencia del pecado se arrastra el pecado de Adán y Eva, y toda persona nacida viene arrastrando esa desobediencia de Adán y Eva. ¿Quién la restaura? Jesucristo. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo se nace de nuevo? Pidiendo perdón por los pecados y deseando vivir una vida espiritual. ¿Qué ocurre cuando el hombre pide perdón por los pecados y dice: Señor, perdóname, acéptame como tu Hijo, dame salvación y vida eterna en Cristo Jesús? Cuando eso ocurre, lo que ocurre es el espíritu del hombre que estaba vacío de las cosas de Dios y lleno de contaminación del mundo, que se introdujeron por la carne, por los sentidos, por la vista, por los oídos, por el tacto, por todos los sentidos, por todas las capacidades corporales. Toda esa contaminación es limpiada, porque los pecados le son perdonados. En ese momento, al recibirse el perdón de pecados, ocurre la limpieza del espíritu y el nacimiento de ese espíritu del hombre. En otras palabras, llega la vida al hombre. En ese mismo momento, el Espíritu Santo de Dios pasa a ocupar un lugar en ese hombre o en esa mujer y comienza a establecer una interrelación íntima con el espíritu de ese hombre o esa mujer. En otras palabras, es limpiado el espíritu y llega la presencia del Espíritu Santo a nutrir el espíritu del hombre. Ahí es donde se ven los cambios drásticos de la conducta de los hombres que se han arrepentido, que han pedido perdón por sus culpas y han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. En ese momento llega a un nivel de capacidad espiritual. En otras palabras, el Espíritu Santo nutre el espíritu del hombre o el espíritu de la mujer con unas capacidades espirituales.
Jesús en un momento dado también le responde a Nicodemo y le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Otras palabras, cuando dice el que no naciere de agua y del Espíritu, el nacer de agua es el arrepentimiento, es el pedir perdón, el que no nace de un arrepentimiento, y del Espíritu, que es la interacción con el Espíritu Santo, buscando la dirección del Espíritu Santo, porque en un momento dado se nace de nuevo, pero vas a continuar creciendo o te vas a quedar ahí y vas a mermar. Porque algunos enseñan que una vez salvos siempre son salvos. Eso es falso, es un engaño infernal de lo más profundo del reino de las tinieblas. La Biblia no enseña eso. La Biblia nos deja saber todo lo contrario. Porque hay que seguir naciendo del Espíritu, hay que seguir buscando de Dios, hay que seguir buscando orientación de Dios, hay que seguir conociendo cómo es Dios y qué Dios quiere para nosotros, porque Dios ha establecido un camino, una ruta para cada uno de nosotros para que la sigamos. Dios ha establecido unos pasos y unas órdenes que nosotros tenemos que obedecer, y eso es seguir viviendo en el Espíritu. Eso es seguir creciendo en el Espíritu. Nacemos del agua en arrepentimiento y continuamos creciendo en el Espíritu. La Biblia nos enseña, el mismo Jesús nos enseña, se nos enseña el ejemplo mayor a seguir, que es Jesucristo, que hay que seguir creciendo de triunfo en triunfo y de gloria en gloria a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Si no hacemos eso, mermamos. Es como la planta que no se le echa agua. Nació, germinó, nació, pero si no se le echa agua, se muere. Si no se nutre, se muere. Como una planta en momentos dados cuando se está muriendo, se le echa agua y vuelve y revive y se fortalece. Así es el espíritu del hombre cuando peca, cuando se ha arrepentido en un momento dado, ha recibido la presencia del Espíritu Santo y se descuida más adelante, va mermando en capacidad y en un momento dado reacciona y sigue buscando de Dios. Así como esa planta que recibió agua y nutrientes, que se fortaleció, así se fortalece el espíritu del hombre. Pero no debemos descuidar nuestra conducta, como la planta que no recibe agua ni nutrientes, que va muriéndose poco a poco. Tenemos que estar buscando de Dios constantemente y nutriéndonos en espíritu y verdad. Porque es necesario que busquemos de Dios en todo momento. El que no busca de Dios empieza a apartarse de Dios si es que ya estaba en una gestión de buscar de Dios. En Apocalipsis se nos enseña, mira, no descuides tu conducta, no sea que alguien, que otro tome tu corona. Y si otro toma tu corona por descuido es que perdiste la salvación. O sea, no se dejen engañar, porque muchos de los que han estudiado han sido confundidos con maestros que les han enseñado cosas erróneas. Y como ellos no buscan de la palabra como Dios quiere que busquen de la palabra, se creen y se sustentan con la enseñanza de un supuesto teólogo, que no todos son buenos, y se confunden también. Para crecer hay que estudiar la palabra. Es imposible que nosotros crezcamos sin conocer la palabra de Dios. ¿Quién nos guía? ¿Quién nos da entendimiento? El Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso usted en ocasiones, leyendo un libro que ha sido escrito con alguna enseñanza bíblica, usted dice, no, yo no creo en esto. Y posiblemente usted tiene razón, porque muchos de los que han escrito libros los han escrito para venderlos. Y no es que lo han escrito con mala intención, pero el que solamente enseña a la perfección es el Espíritu Santo.
Por eso tenemos que buscar la llenura, llenarnos cada día más, crecer cada día más, crecer en el Espíritu, fortalecernos con el Espíritu Santo, que nuestro Espíritu Santo se enriquezca, se fortaleza con la enseñanza del Espíritu Santo. Y usted buscando a su nivel, usted buscando por donde Dios le guíe, no pretenda llegar a los niveles que ha llegado otro, porque aquel Dios lo tiene por otra ruta haciendo cosas que Dios le mandó a hacer. A lo mejor a usted lo tiene haciendo otras cosas. Usted busque la dirección de Dios en todo momento para que usted pueda corresponder con la orden que Dios ha establecido para usted en la vida que Dios preparó para usted, en el camino que Dios trazó para su vida. No busque imitar a nadie. Busque cuál es el camino que Dios preparó, que Dios tiene preparado desde antes de la fundación del mundo para que usted caminara. Ese es el camino que cada uno de nosotros tenemos que caminar, el que Dios estableció. El arrepentimiento trae perdón de pecado. El arrepentimiento conduce a la limpieza de nuestro espíritu. Y en ese momento recibe al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que nos va a guiar a cada uno de nosotros a hacer lo que tenemos que hacer. Recuerde que no todos somos de una misma función, no todos estamos preparados por Dios para hacer la misma cosa. Es necesario que unos hagan unas cosas y otros hagan otras. Hay que buscar qué es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Nuestro espíritu tiene que crecer en esa dirección con la guianza del Espíritu Santo para cumplir con lo que Dios quiere que cumplamos. El nosotros decir voy a hacer esto porque es bueno no necesariamente es lo correcto. Usted tiene que averiguar qué es lo que Dios quiere que usted haga para hacerlo. Usted no puede decir voy a ir a tal país a predicar la palabra y como voy a predicar la palabra allí voy a estar y voy a estar haciendo las cosas de Dios. Usted tiene que primero averiguar si Dios quiere que usted vaya a ese lugar. ¿Cuántos van de esa forma por decisión propia sin que Dios los haya mandado y se convierte gente? Sí, se convierte gente. ¿Y ellos ven manifestación de Dios? Sí, ven manifestación de Dios, porque la obra es de Dios, no es de hombre. Y se creen que entonces obedecieron a Dios. No necesariamente. Dios cumple su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y produce fruto en aquel que está oyendo. Pero Dios no lo quería allí. Dios lo quería en otro lado, en donde iba a hacer algo que había que hacer. Dios tenía preparado a otro para que hiciera el trabajo que él fue a hacer en ese momento dado. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, aunque nos parezca bien. No todo es correcto, ni todo procede de Dios. Muchos se mueven buscando y conectándose dentro de la obra de Dios sin ser dirigidos por Dios. Eso ocurre mucho por la emoción, por el deseo, por el pensamiento que vino de su mente, de lo que vio en un momento dado, de lo que oyó en un momento dado, y no exactamente de lo que el Espíritu de Dios le dijo a su espíritu. Hay de todo en la obra del Señor. Por eso es importante crecer mientras más podamos, más crecer. Cuando logramos alcanzar lo máximo, lo que alcanzamos es la llenura del Espíritu Santo. Cuando ocurre la llenura del Espíritu Santo en nuestro espíritu está bien rebosante, bien activo, nutriendo constantemente lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Y está nutriendo a la mente, al alma. Haz esto. Ponte a orar, ve a tal sitio, háblale a tal persona, ayuda a tal persona, compórtate de esta forma, mañana vas a hacer esto. Cuando hay llenura, la conducta del hombre es dirigida a capacidad por el Espíritu Santo. Cuando el hombre se cuida,
porque siempre hay batalla entre dos fuerzas, entre las fuerzas de los sentidos que llegan a la mente y las fuerzas del Espíritu Santo nutriendo el espíritu del hombre, que el espíritu del hombre interconectado con la mente que está en el alma actúan también. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A lo que vemos? ¿A lo que oímos? ¿A lo que creemos porque vimos, porque escuchamos, porque aquel habló? ¿O al Espíritu Santo que nutre nuestro espíritu y se estremece en nuestro interior como ríos de agua viva y nos dice lo que tenemos que hacer? ¿A quién vamos a obedecer? ¿Al que habló sin atender y evaluar si lo que habló era de Dios? ¿Y cómo evaluamos lo que él habló, si era de Dios o no era de Dios? Nos entramos en nuestro espíritu y entramos en una intercomunicación con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios, confírmame, ¿es eso tuyo o no es tuyo? Y yo sé que muchos de ustedes han tenido esa experiencia que saben y entienden, eso no es de Dios, lo que escuchó, ahí no estaba Dios. Eso es erróneo, porque el Espíritu Santo se lo deja saber. Nosotros tenemos que estar en todo momento conectados con el Espíritu Santo, que procede de Dios por regalo de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, y quien nos revela hasta lo más profundo de Dios, cuando Dios nos lo quiere revelar. El Espíritu Santo que habita en nosotros, en nuestro vientre, nos puede nutrir de todo tipo de contestación. Espera, sí, no, más adelante llegará el momento. Hay que estar conectados con el Espíritu Santo. La mayor parte de los hombres se dejan guiar por los ojos, por los oídos. Triste, pero es una realidad. Triste, pero es una realidad. Triste, pero es una realidad. Mediten eso. ¿Qué cosas contaminan nuestro espíritu? La Biblia enseña muchas. Estas cosas que contaminan nuestro espíritu hay que evitarlas. Hay que guerrear en contra de ellas. Y esto que vamos a estar cubriendo en este momento dado es lo que mata el espíritu del hombre. Y cuando digo que mata el espíritu del hombre es que destruye lo que el Espíritu Santo ha logrado hacer con nuestro espíritu. Porque hay guerra en dos direcciones, una que viene de la dirección divina de parte de Dios a través del Espíritu Santo y otra que viene a través de nuestro cuerpo y a través de nuestros sentidos y a través de la dirección opuesta espiritual desde el reino de las tinieblas a nuestro espíritu, primero invadiendo nuestra mente. El reino de las tinieblas no puede hablar directamente a nuestro espíritu para alterarlo, para dañarlo, no. Pero sí puede enviar dardos a nuestra mente para que de nuestra mente pasen a nuestro espíritu. Y si se arraigan en nuestro espíritu, porque le damos alojamiento, se establecen conexiones con el enemigo que minan nuestro espíritu. Y si minan nuestro espíritu, es como una enfermedad, como si fuera cáncer dentro del espíritu que va corrompiendo el espíritu y lo va destruyendo, porque va destruyendo toda la buena obra que Dios ha podido hacer en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. Cuando el enemigo envía dardos a nuestra mente y le damos alojamiento y las hacemos una realidad en nuestras vidas, en nuestro ser, las aceptamos y al aceptarlas las hacemos ya parte nuestra. Y al hacerlas parte nuestra forman parte, eso mismo, como dice la palabra, forman parte de nosotros. Y al formar parte de nosotros son conexiones que el enemigo ha logrado hacer con nosotros, que han penetrado hasta lo más profundo
de nuestro ser hasta el área espiritual de nosotros. El área espiritual de nosotros es nuestro espíritu, que Dios busca nutrir y que el enemigo busca nutrir. Dios lo nutre con el Espíritu Santo en una interacción directa y el enemigo lo nutre con una actividad de dardo a nuestra mente y si la aceptamos se aloja en nuestro espíritu. Ahí están las dos direcciones de las dos grandes batallas contra las cuales guerrea el hombre. Lamentablemente hoy día, en los hombres que han recibido la experiencia del nuevo nacimiento, este efecto de daño, de dardo del enemigo, de ataque del enemigo, logra alojamiento en el espíritu del hombre. Ahí es donde están las grandes contiendas de que hago esto y esos sentires intensos de hacer cosas que no nos convienen provienen cuando ha habido alojamiento a través de nuestros sentidos, a través de nuestra mente y se han depositado en nuestro corazón. Nuestro corazón es nuestro espíritu. Vamos a mencionar algunas de ellas luego de esta explicación que les he hecho. El odio contamina nuestro espíritu. Cuando vemos a alguna persona que ya nos cae mal, que nos molesta, que ya nos irrita, que eso no es de Dios. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Y el haber ya llegado a un nivel de odio es juzgar y a consecuencia de un juicio llegar a unas conclusiones. Usted tiene que estar perdonando en todo momento. El que no perdona está mal. Hay que perdonar todo, en todo momento, con razón y sin razón. Tenga usted razón o no tenga razón. Si usted no perdona, usted está actuando bien mal, bien mal, bien mal. El odio contamina nuestro espíritu. El no perdonar contamina nuestro espíritu. Nos hayan hecho daño, con razón o sin razón, todo hay que perdonarlo. ¿Y cómo se perdona? Se perdona en nuestro corazón. Perdonar no es ir allá y decir, mira, perdóname porque esto que pasó. Bueno, puede ser, si tú eres el culpable, pues bien, pero si tú no eres el culpable, tú no tienes que ir donde el otro y decir, mira, perdóname por esto que hice mal. Pues si tú no has hecho nada mal, no tienes que decir que hiciste algo malo, pero tienes que perdonar. Hay que perdonar siempre con razón y sin razón, seas tú culpable o sea culpable la otra persona. El pedir perdón cuando tú no eres el culpable no tiene sentido. Pero si tú eres el culpable, ve y pide perdón. Eso lo enseña la palabra. Eso se enseña erróneamente también, así que recuerden bien esa enseñanza que les acabo de dar. Cuando hay rencor, eso contamina nuestro espíritu. Eso es una raíz de amargura a consecuencia de unos actos. Rencor va acercándose a la venganza, al deseo de vengar. Cuando hay rencor, cuando hay un sentido de ese tipo, hay que eliminarlo. ¿Cómo se elimina? Perdonando. Es que la gente pasa tanto trabajo perdonando. Qué mucho trabajo se pasa perdonando. Oye, pero es que no analizamos, que es que si tú no perdonas, estás cancelando el perdón de Dios. Eso dice la palabra. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso lo enseñó Jesús. Eso es una enseñanza de Jesús. Si no perdonas, el perdón tuyo está en el aire. Entonces vas a perdonar, vas a guardar rencor, vas a guardar enojo. ¿Quién eres tú para guardar enojo? ¿Quién eres tú que te conviertes en juez? Si te conviertes en juez, ya no habrá juicio para ti porque ya has sido condenado.
¿Escuchaste? Si te conviertes en juez y no perdonas, ya para ti el juicio está hecho. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Si no seremos perdonados, ya está establecida la sentencia. ¿Vieron por qué es importante perdonar? Con razón y sin razón. Esas amarguras son como anclas que no te dejan moverte, que estancan tu crecimiento, que estancan tu bendición, que estancan tu progreso, que estancan la gracia de Dios en tu vida, que estancan el plan que Dios tiene para ti en tu vida. Por lo tanto, hay que perdonar en todo momento. La envidia, qué mucha envidia hay. Ay, como Dios usa aquel. Ay, como Dios lo usa. Ay, esto, ay, lo otro. La envidia. La envidia, pero si tú eres tú, ¿por qué tienes que tener envidia de otro? Tú lo que tienes que averiguar es qué es lo que Dios quiere que tú hagas para que cumplas con Dios. Y si tú buscas lograr averiguar qué Dios quiere que tú hagas y haces lo que Dios quiere que tú hagas, estás cumpliendo con Dios en un 100%. Y allá Dios te dará la gloria a un 100%, con la bendición a un 100%, porque Dios es quien te da las capacidades. Y si las cumples a un 100, Él te da un 100. ¿Por qué tienes que estar envidiando al otro? No hay ninguna razón. El proceso de envidia es un proceso de análisis erróneo, en donde buscas posiblemente hacer cosas que Dios no te ha mandado hacer por vanagloria propia, por deseo de ostentar. Cuidado con eso de la envidia, que fue lo que condujo al enemigo de las almas a fallar delante de Dios, delante de la presencia de Dios, con el deseo de ostentar y alcanzar ser igual a Dios. Nosotros podríamos estar pensando ser igual a aquel. Cuidado, cuidado con eso. Cuidado con eso. No te salgas de los límites que Dios tiene establecido para ti. No te salgas del carril que Dios ha preparado para ti. No te salgas del camino que Dios preparó para ti, porque entonces no estás cumpliendo con lo que Dios quería que tú cumplieras. Y si no estás cumpliendo con lo que Dios quería que tú cumplieras, no estás cumpliendo. ¿Qué te conduce a ti a salirte de tu camino para hacer cosas que no están establecidas por Dios para ti en el camino que Él estableció para ti? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A la envidia? ¿Al celo? ¿A qué? No es a Dios. Cuidado con eso. El celo contamina nuestro espíritu, como lo hemos mencionado. No podemos tener celo, es lo mismo. Celo y envidia son como primos hermanos que conducen al mismo mal. ¿Celoso de quién? ¿Por qué? Pero si yo lo que tengo que ser es celoso de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Mi celo me consume, pero es el celo a lo que Dios tiene por mí, para mí. Eso es lo que yo tengo que averiguar. ¿Qué Dios quiere que yo haga? Para hacer lo que Dios quiere que yo haga, para cumplir con Dios. ¿Con quién usted quiere cumplir? ¿Con Dios o con los hombres? ¿Sobre quién usted quiere sobresalir? ¿Entre los hombres? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es vanagloria. Eso es vanagloria, sobresalir entre los hombres. Cuando Jesús enseñó que si alguien se quería hacer grande, que se hiciera pequeñito y servidor de todo, y que se hiciera como un niño. Usted no conoce la palabra si usted está actuando de esa forma. Usted está siendo engañado por el enemigo y usted no quiere reaccionar porque la vanagloria y el orgullo lo dominan. ¿Qué es eso? ¿A quién usted le está sirviendo? ¿De dónde viene el orgullo? ¿De dónde viene la vanagloria? No viene de Dios, viene del enemigo. Entonces está usted sirviendo al enemigo. ¿Y usted se cree que está sirviendo a Dios? Tenga cuidado. ¿Usted se cree que está sirviendo a Dios porque ve que Dios se mueve? Dios siempre se mueve cuando quiere.
Su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando se pronuncian, el que las recibe, allí Dios obra. Eso no tiene que ver nada con usted. Eso es obra del Espíritu. Usted no es quien hace eso. ¿Quién es usted para pensar que usted es quien hace esa obra? ¿Quién es usted que se cree que usted es quien hace esa obra? No se confunda. Eso es pecado. La altivez, bien relacionada con lo que estamos hablando. El sentirse grande por orgullo personal. ¿Orgullo personal de qué? De que usted habló la palabra. Usted puede hablar la palabra y la palabra, si no está Dios presente, no hace nada. Eso es obra de Dios, no es obra de usted. Porque lo siguen multitudes de personas o lo siguen unos cuantos. ¿Usted cree que usted está bien? No necesariamente. No necesariamente. La Biblia lo enseña también. Muchos predican y están bien mal. Eso es cierto. Muchos predican y se convierten y ellos están mal. Sí, todo esto que estamos hablando, aquí lo estamos describiendo. ¿De dónde proviene la intención de tu trabajo en la obra de Dios? ¿De dónde proviene la actuación tuya en medio de los hermanos? ¿Quién te guía? ¿Quién te motiva? ¿Quién te dirige esos conflictos que hay en tu interior? ¿Qué efecto tienen en ti? Domina quién, averigua bien. Te hemos enseñado cómo opera el enemigo en el hombre. La altivez contamina al hombre. El orgullo, la vanagloria, el ostentar lo que no viene de Dios, todo esto está interrelacionado. El desear hacer algo que Dios no me está mandando a hacer, aunque sea dentro de la obra de Dios, no proviene de Dios. Si no proviene de Dios, proviene del otro que te ha confundido. Eso abunda mucho. El odio, el no perdonar, el rencor, la envidia, el celo, el orgullo, la altivez y el deseo de ostentar cosas que no vienen de Dios, no viene nada de Dios. El enemigo opera constantemente, el enemigo no duerme, el enemigo tiene muchos poderes que muchos desconocen. Y si usted se descuida, es fácilmente engañado. El enemigo incluso hace papel sustituyendo en engaño actividad como si fuera de Dios. En otras palabras, el enemigo busca a engañar a los hombres con pensamientos y con ideas que el hombre se cree que es Dios y no es Dios. Que el hombre se cree que es el Espíritu Santo quien le está dirigiendo y no es el Espíritu Santo, porque tienen en algún momento dado en su espíritu alojamiento de odio, de no perdonar, de rencor, de envidia, de celo, de orgullo, de altivez y de ostentar lo que no le es dado. Cuidado con quién te está motivando, con quién te tiró los dardos a la mente en primera persona para que te creas tú que eres tú quien estás pensando y llegando a conclusiones, o que el enemigo hable en primera persona para que te creas tú que eres tú pensando. Y si te crees tú que eres pensando porque andas una vida descuidada y no conectada con Dios y no quieres verificar muy bien para estar seguro si es de Dios o no es de Dios, y dices, ay, qué bueno, por aquí voy. Ten cuidado. Esto no es tan sencillo como tú te crees. Hay guerra espiritual constante sobre los hombres de Dios y sobre el pueblo de Dios.
Hay que mantenerse conectado con el Espíritu de Dios para vencer. Y como el Espíritu de Dios y Dios es todopoderoso, la victoria es segura si nos cuidamos en el nombre de Jesús. Miren, está el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la presencia del Espíritu Santo en nosotros con una interconexión, con una intercomunicación directa que debe ser en ambas direcciones con nuestro espíritu. Eso va en crecimiento. Cuando se alcanza el crecimiento máximo establecido para nosotros, lo que ocurre es que ya tenemos la llenura del Espíritu Santo. Eso es llenura del Espíritu Santo. El bautismo en Espíritu Santo y fuego es otra cosa, o es algo adicional en adición a la llenura del Espíritu Santo. Porque esa llenura debe de mantenerse. Puede mermar si nos descuidamos, pero esa llenura debe de mantenerse. El bautismo del Espíritu Santo y fuego es el que tenía Jesús. Y los discípulos en un momento dado le preguntaron: Maestro, ¿nosotros podemos recibir el mismo bautismo que tú has recibido? Y Jesús les dijo: sí, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. El bautismo del Espíritu Santo y fuego es un bautismo para obrar con grande poder de parte de Dios, como mismo lo vemos en los ejemplos de la conducta de cómo obraron los discípulos de Jesús una vez recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Es para obrar, es como para estar encendido, es como para estar en candela, prendido en todo momento, bien activo en la obra de Dios, con autoridad, que fluye el Espíritu Santo en nosotros de una forma bien viable. Ahí está el bautismo del Espíritu Santo y fuego, que debe estar presente con la llenura. Si el bautismo del Espíritu Santo y fuego, que está ahí presente, es acompañado por una disminución de la llenura, empieza a afectarse también. Hay que mantener la llenura del Espíritu Santo. Y si para ti está establecido el bautismo del Espíritu Santo, ahí está la grande manifestación de Dios en la obra de Dios. Y no te digo que para unos sí y para otros no, porque Dios nos dice que pidamos y que Él nos dará. Y como estamos pidiendo algo bueno, si ya tú has alcanzado la llenura del Espíritu Santo, pide bautismo del Espíritu Santo y fuego, que Dios te lo dará. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, nos dice: no apaguéis el Espíritu. ¿Y cómo se puede apagar el Espíritu? Con todas las cosas que mencionamos. Con el odio, con no perdonar, con el orgullo, con la vanagloria, con la envidia. Con todas esas cosas se puede apagar el espíritu. Con la desobediencia, todo eso es desobediencia a Dios. En Romanos 8:14 se nos dice: porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Hay que estar siendo guiados por el Espíritu de Dios, hay que estar siendo guiados por el Espíritu Santo, hay que tener cuidado con no ser guiados por los dardos del enemigo que entran a nuestra mente y permitimos que se alojen a nuestro corazón, a nuestro espíritu. La envidia, el odio, el orgullo, la vanagloria, el no perdonar. ¿Qué problema tiene la gente con perdonar? ¿Qué problema tienen con perdonar? No logran vencer al enemigo en esa área. En Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 se nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque el hombre natural no tiene su espíritu vivo, lo tiene muerto, no ha nacido de nuevo. No hay interacción con el Espíritu Santo, que es quien nos revela y nos guía y nos ilumina. Por eso el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, no las entiende.
son locura para él y no las puede entender porque no se han de discernir. No puede discernirlas porque se disciernen espiritualmente. Si su espíritu está muerto, posiblemente es que no se ha arrepentido o que se descuidó y se murió como la plantita que no se alimentó. En Gálatas 5:17 se nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Cuando dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, es el deseo que bien pueden venir por la vista, por los oídos, por el tacto. Es contra el espíritu. Hay guerra constante en el interior de cada persona. Y si el espíritu del hombre merma en capacidad, en otras palabras, si el espíritu del hombre que ya ha recibido al Espíritu Santo merma en su llenura, la fortaleza de ese espíritu merma también en lo espiritual. Y cuando la fortaleza del espíritu del hombre merma, las posibilidades de la victoria de lo que proviene de la carne aumentan en posibilidad de vencer. O sea, cuando se debilita el espíritu del hombre en las cosas espirituales, en la palabra de Dios, en la capacidad espiritual, las probabilidades de que los ataques que provienen de la carne dominen con más facilidad. Por lo tanto, es conveniente buscar siempre de Dios para mantener la llenura y estar nutridos y fortalecidos con la palabra. En Romanos 8, verso 16 se nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque cuando tenemos nuestro espíritu lleno con la palabra, lleno con la bendición de Dios, nutrido con todo lo que el Espíritu de Dios nos quiere nutrir, el mismo Espíritu nos guía y domina nuestro ser para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y ahí es a lo que se refiere cuando el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es cuando está en un constante fluir, porque nuestro espíritu está receptivo. Y si nuestro espíritu está receptivo es porque lo hemos mantenido, lo hemos cuidado, lo hemos nutrido. Y si está receptivo, el Espíritu Santo puede fluir con facilidad. Recuerden que hay actividad que contrista al Espíritu Santo. Cuando estamos bien conectados con Dios, buscando obedecerle y en una comunicación continua con el Espíritu Santo, orando en todo momento, en comunión en todo momento, el fluir del Espíritu Santo nos revela en su conducta, en su actuación, en su testimonio, en su orden a nosotros, para nosotros hacer lo que Él quiere que hagamos, y sentimos su presencia, y eso nos demuestra a nosotros que estamos recibiendo testimonio de que Dios está con nosotros dirigiéndonos. Todo lo contrario es cuando estamos mirando a aquel con envidia, con celo. No, yo voy a hacer eso también, porque nos mueven nuestros ojos y nuestros oídos. Esa es la guerra. Usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo, no por su vista, no por sus oídos. Si usted se deja guiar por lo que ve y por lo que oye, cuidado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 23, nos dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como los ha mandado, como nos lo ha mandado. Nos tenemos que amar unos a otros. El amor no puede faltar. Cuando no hay amor, cuidado, son síntomas, reacciones. Cuando hay ausencia de amor, reacciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay orgullo, hay vanagloria, hay envidia, hay celo.
Hay orgullo, usted se cree muy grande. Más grande es Dios que usted, y Dios lo busca a usted para ayudarlo. ¿Quién es usted para juzgar al hermano o para juzgar a cualquier otro semejante? ¿Quién es usted para juzgar? ¿Quién es usted para no amar en el espíritu? ¿Quién es usted? Si lo más grande que existe es Dios y nos ama a todos y quiere el bien de nosotros, entonces usted ve a aquel que es como inferior. Eso es orgullo. Eso es vanagloria. Usted no entiende que Dios es mucho más grande que usted y Dios le ama a usted. Dios es mucho más grande y la diferencia entre Dios y usted es inmensamente indefinible, mayor que la que usted tiene contra esa persona que usted lo ve como poca cosa, como que no sabe, como que se confunde mucho. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Ni Dios es así. Si Dios no es así, usted tenga cuidado con ser así. Miren que aquí lo explica bien la palabra de Dios, lo explica bien. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios, que es lo más grande que hay, nos ama a nosotros. Imagínense cómo debemos ser nosotros, que somos, comparado con Dios, somos, si podemos decir pequeña cosa, estamos diciendo mucho. Porque es bien poco comparado con Dios lo que somos nosotros en capacidad. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor y debemos de imitar. Dios nos dice que amemos a nuestros semejantes. En Primera de Juan capítulo 4 verso 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es lo mismo que decir, si alguno dice yo amo a Dios y ese hermano no me cae bien, el tal es mentiroso. Ese hermano como que es chismoso, ya ahí usted está juzgando. Usted se dio cuenta que es como es, perdónelo. Si Dios le manda ayudarlo, ayúdele. No lo juzgue. Si usted se convierte en juez, usted automáticamente le quita el puesto a Dios y ya usted no va a ser juzgado. ¿Y qué va a ocurrir? O sea, el juez es Dios y Dios define quién puede actuar en justicia. No somos nosotros. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y les digo, bien poco conocemos de Dios. Y hay algunos que prácticamente se creen que le conocen, pero conocen bien poco. Y si usted no perdona y usted no ama, usted no conoce a Dios. Usted no entiende cómo es Dios. Usted no conoce a Dios. Si usted no conoce a Dios, verifique. Tenga cuidado. Coteje bien las cosas. Arrepiéntase. En Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es lo que quiere decir este verso? Hay que caminar conforme al Espíritu. ¿A cuál Espíritu? Al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Hay que caminar conforme al Espíritu de Dios. Hay que caminar conforme a la voluntad de Dios. Hay que caminar conforme al plan que Dios estableció para la vida de cada uno de nosotros. No imitando a otro. Usted no tiene que imitar a nadie. Usted no tiene que sentir envidia de nadie, celos de nadie, nada. Usted viva su vida tranquilo, haciendo lo que Dios le manda a hacer. Y para que no se equivoque, métase con Dios y medite bien.
Y cuidado estudiando libros, que hay muchas enseñanzas erróneas, especialmente en las profecías. La mayor parte de los libros proféticos tienen mucha enseñanza errónea. Usted sabe algo, cuando usted está buscando aprender y le da más importancia a lo que dicen los libros que a usted leer directamente la palabra de Dios y meditar, usted está sustituyendo la obra del Espíritu Santo por la enseñanza de un hombre. Es así. Así que mi consejo, medite más en la palabra y no se meta tanto a buscar en libros. Use los libros solamente para referencia de fechas, de ubicación, de tiempos, pero no para revelación, porque la mayoría de las revelaciones proféticas que hay son o contienen enseñanzas erróneas. Así que Dios me le bendiga. Con esto concluyo este seminario de espíritu a espíritu. Dios le bendiga. Luego estaré preparando un estudio de cómo funciona la fe. Adelante en el nombre del Señor.